Vale, creo que no estamos todos, pero poco a poco el resto que falten se irán uniendo. Esperemos que ya estemos casi la mayoría. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por atender a este webinar de Crypto y Trading. Un placer estar con vosotros. Mi nombre es Javier Novoa, soy Head of Sales aquí en Tecalis. Y hoy vamos a hablar básicamente del reglamento MiCA, que es la principal novedad que trae las principales novedades que trae este reglamento, procesos de onboarding digital, verificación de identidad, anti-money laundry y firma de contratos digitales, ¿vale? Por poneros un poquito en contexto, Tecalis nació en 2008, o sea que ya llevamos una larga trayectoria, tenemos una red internacional de sedes y oficinas y somos prestadores cualificados de servicios de confianza, tanto de verificación de identidad como de firma electrónica, ¿vale? Toda la tecnología de nuestras soluciones está hecha por nosotros y es lo que nos da la capacidad de, aparte de nuestra cartera de productos como es el KYC, la firma electrónica y otros productos que tenemos, como tenemos incluso hardware, como serían nuestros kioscos de autoactivación, tenemos un gestor de canales comerciales también que se llama Customer Hub. Toda esa tecnología está hecha por nosotros, por lo tanto nos permite mucha flexibilidad a la hora de hacer también proyectos a medida, ¿vale? Es un poco nuestros puntos fuertes. Aquí tenemos algunos clientes que trabajan con nosotros ahora mismo y algunas referencias. Mencionar que justo este año, por tercer año, hemos sido incluidos por Financial Times en el FT1000 como una de las empresas, como una de las 1000 empresas que más rápido crecen en Europa. Sin más dilación, lo que vamos a ver en este webinar es, por un lado, las tendencias y oportunidades, cómo es el ecosistema y el nuevo negocio que se está creando, cuáles son la regulación, aquí entraremos más en detalle en todas las especificaciones y novedades que trae MiCA, qué herramientas digitales podemos utilizar para ayudarnos a que esa experiencia de usuario no sea quizás tan incómoda, ¿no? Y por último, algunos consejos. Yendo directos un poco al grano, ¿no? ¿Qué trae MiCA? Bueno, ¿qué tendencias hay en el mercado cripto en general, ¿no? En el mercado cripto, bueno, creo que estamos todos de acuerdo, los que estemos aquí ahora mismo en el webinar, tendremos, espero, un poco de conocimiento del mercado cripto, ¿no? Como podemos observar, especialmente durante el año pasado, hay una mayor adopción institucional. Es decir, empresas tradicionales y bancos están incorporando estos criptoactivos en sus estrategias de inversión. Por poneros un ejemplo, fondos de inversión o estos ETFs que se crearon el año pasado de Bitcoin, de Ethereum, pues están atrayendo a un montón de inversores institucionales, lo que hace que cada vez haya una adopción masiva, ¿no? Por otro lado está la expansión de las finanzas descentralizadas, ¿no? Que han crecido un montón en volumen y en sofisticación de producto, ofreciendo alternativas a lo que eran los bancos tradicionales. Es decir, ahora hay protocolos de préstamos, hay staking, yield farming, que son alternativas que permiten generar rendimientos sin intermediarios, cuando antes pues, necesitábamos de un agente de servicios financieros, ¿no? Que nos ayudase a conseguir ese tipo de rentabilidades. Por otra parte, tenemos la tokenización de activos tradicionales, ¿no? Gracias a la tecnología blockchain, ya no solo se usa para criptomonedas, sino también para representar activos del mundo real. Podría ser, yo qué sé, bienes raíces, acciones, materias primas. Un ejemplo que os podría poner es, nosotros trabajamos mucho con empresas de PropTech y hay muchas empresas que están tokenizando las propiedades, los inmuebles, para permitir una inversión fraccionada, ¿vale? A esos inmuebles. Luego, por otra parte, tenemos el crecimiento de las stablecoins y las CBDCs, que son, entiendo que todos entendemos qué son. Las stablecoins son los típicos USDTs, USDCs. Si estamos un poco al día de la regulación, habréis observado que USDC se ha quedado, pero USDT ha sido deprecada en exchanges como Binance, por ejemplo, por culpa de esta nueva regulación que entra. Y, por otro lado, vemos que los gobiernos están explorando
cada vez más y tienen proyectos cada vez más avanzados sobre monedas digitales, que son estas CBDCs de bancos centrales, que básicamente sería como una moneda fiat digital. Luego, por otra parte, tenemos la interoperabilidad y escalabilidad de blockchain, ¿vale? Se están desarrollando soluciones como redes de capa 2, es decir, redes que operan por encima o sobre otras redes, como podría ser, por ejemplo, la adopción de soluciones como Polygon o Arbitrum en la red de Ethereum, ¿no? Y esto permite que sean blockchains interoperables y al mismo tiempo mejore la velocidad y reduzca los costes de cada transacción, ¿no? Por lo tanto, vemos que en general el mercado cripto todavía tiene muchísimo margen de crecimiento, muchísimo potencial. Solo como poneros, como podéis ver en pantalla, algunos ejemplos de números del mercado cripto. Ahora mismo se estiman unos 420 millones de usuarios. Hay unos 3.800 millones en 2023 perdidos por culpa de hackeos, fraudes y etcétera, ¿no? Ahí hay una especie de inseguridad o de regulación que afecta, aparte evidentemente de personas que pueden estar haciendo el mal. Y se proyecta un mercado para 2030 de 10 billions cuando ahora mismo estamos en unos 2, ¿vale? Como dato, los principales exchanges mueven unos 100.000 millones de dólares diarios en operaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es Mica? O sea, ¿qué nos trae Mica y con qué nos tenemos que quedar y qué tenemos que saber sobre Mica, ¿no? Desde la aprobación de Mica, ahí tenéis el timeline de la fase de implementación, de la fase de transición y de la aplicación, ¿no? Como veis, en junio de 2023 se aprobó esta medida y entró en vigor en diciembre del año pasado, dando a un periodo transitorio hasta julio de 2026, en el que ya todo el mundo tendrá que estar adaptado. Entonces, Mica se ha convertido en un marco legal fundamental para la industria cripto, porque su aplicación tiene efectos en todo, en exchanges, en proveedores de custodia, en emisores de criptoactivos, en todos los players involucrados en el sector, ¿no? Entonces, Mica viene a traer la primera regulación integral sobre criptoactivos en la Unión Europea, ¿vale? Su objetivo, como podéis ver en la slide, tiene 3 objetivos principales, que es, el primero es asegurar la protección del inversor, estableciendo reglas claras para la emisión, comercialización y custodia de esos criptoactivos. Luego, como segundo objetivo está garantizar la estabilidad del mercado financiero, evitando esos riesgos sistemáticos, ¿sabes? Derivados de la volatilidad y la falta de regulación en ciertos activos, es decir, las típicas meme coins, los típicos criptoactivos que pueden ser de dudosa confianza. Y, por último, prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ¿vale? Exigiendo procesos más estrictos de verificación de identidad, de cumplimiento normativo, etcétera. A partir de la entrada en vigor de Mica, cualquier empresa que quiera operar con criptoactivos en la Unión Europea deberá cumplir estos requisitos, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos y las novedades que trae? Por un lado, Mica nos trae una clasificación de criptoactivos. Los clasifica en 3 tipos. Por un lado, tenemos los tokens referenciados de activos, que serían similares a las stablecoins, lo que hablamos antes de USDT y USDC, ¿vale? Activos vinculados, digamos, a una canasta de activos. Serían estos primeros tokens referenciados a activos. El segundo token de dinero electrónico, lo que hablábamos antes, como las CBDCs, ¿vale? Vinculados a una moneda fiat, como pudiera ser euro, dólar, libra, etcétera. Y, por otro lado, el resto de criptoactivos, todo el resto de criptoactivos que no encajan en las 2 categorías anteriores, ¿vale? Luego trae, en términos de autorización y supervisión, pues obliga a los emisores de criptoactivos y a los proveedores de servicios como exchanges, plataformas de trading, wallets y demás, obliga a todos a solicitar una licencia a la Autoridad de Mercados de Valores competente en su país, ¿vale? Y también se establecen requisitos de transparencia y gobernanza mucho más estrictos, es decir, se ponen procesos para intentar que sea más fiable, más transparente toda esa gobernanza, y uno de los ejemplos podría ser la publicación de un libro blanco
con información clara para todos los inversores que accedan a este mercado. Luego, por otra parte, en la que Tecalis sí que puede ayudar a hacer que esa experiencia de usuario sea mejor y que esas fricciones sean mínimas, es las obligaciones que trae MiCA, ¿no? Estas obligaciones vienen, como decía anteriormente, en parte, básicamente, en una verificación obligatoria, una verificación de identidad obligatoria, ¿no? Para todos los clientes. Luego, en la prevención de lavado de dinero, controles AML, PEP, demás, y todos los players que no sigan estas obligaciones, evidentemente, se exponen a sanciones muy restrictivas. Luego, ¿qué impacto tendría esto en plataformas de trading? Bueno, a pesar de que siempre que quizás nos estamos quejando un poco de tanta regulación en Europa y demás, creo que este impacto en las plataformas va a que haya una mayor seguridad jurídica, ¿vale? Es verdad que también va a haber una mayor responsabilidad porque ahora va a estar regulado y antes es verdad que las plataformas en algunos casos operaban en zonas grises, ¿no? Y ahora si no cumplen con la normativa sí que van a perder su licencia. Luego, por otro lado, hay cambios en la experiencia de usuario, lo que os decía. Hay una mayor exigencia de requisitos, por lo tanto, puede ser que los procesos de onboarding sean más rigurosos y más tediosos. Por lo tanto, ahí deberíamos intentar aplicar la mayor cantidad de tecnología posible para hacer que ese proceso sea menos tedioso, ¿no? Por otro lado está el impacto de las stablecoins, ¿vale? Y tokens de inversión. Los emisores de tokens estables deberán demostrar siempre su solvencia y deberán tener reservas líquidas auditadas. Una vez más, para evitar, malas prácticas, ¿no? Y por último, una competencia mucho más regulada. Con toda esta regulación, solo los exchanges que cumplan con MiCA podrán operar en la Unión Europea y se reducirá la presencia de plataformas sin regulación, por lo tanto, será un mercado más seguro, ¿no? Toda esta información que os estoy contando la tenemos en nuestro ebook sobre la industria y MiCA en concreto. Os lo podéis descargar en el ebook. También, pues si escaneáis el QR, os lo podéis descargar directamente. Y si no, también tenéis un artículo en nuestra web, un artículo del blog, con toda la información sobre que os estamos contando. Y, de hecho, en bastante más extendida. Para optimizar este onboarding, ¿no? Esta verificación de identidad y controles de anti-money laundry y demás, nos enfrentamos a varios retos. Por un lado, esa experiencia de usuario lenta y frustrante, ¿no? Que en muchos exchanges a veces el proceso de verificación puede tardar algunas horas o a veces incluso días, ¿no? Eso puede provocar que algunos usuarios abandonen el registro antes de completar la verificación, en medio del proceso, que aunque lo hayan hecho, si le llega la verificación, o sea, la aceptación días más tarde, no tengan tanto interés o ya se hayan registrado en otro proveedor y, por lo tanto, va a ser clave esa fricción en la experiencia de usuario. Por otro lado, si no tenemos la tecnología suficiente, incurriremos en unos costes elevados para cumplir esta normativa. O sea, la verificación manual de documentos y la gestión de riesgos generan altos gastos operativos. Por eso muchas startups criptos no pueden estos costes sin afectar su rentabilidad y, una vez más, la recomendación sería aplicar la mayor parte de tecnología posible para automatizar estos procesos y cumplir con la normativa, ¿no? Por la parte de cumplimiento normativo y de fraude, evidentemente creo que no es novedad. En el sector cripto han aumentado un montón los intentos de fraude y los sistemas tradicionales no siempre detectan documentos falsificados o identidades robadas y, por lo tanto, una vez más, ponerle más capas de seguridad a los procesos de onboarding creo que será clave una vez aplicada esta regulación, ¿no? Y, bueno, evidentemente cada país tendrá un cumplimiento distinto. Dentro de que esta regulación será igual, luego cada país podrá poner medidas, bueno, de hecho las tendrán, cada país tendrá medidas específicas de cada mercado
y dificultará un poco la estandarización del proceso, ¿vale? Como estrategias, pues básicamente lo que estamos hablando, una automatización de la verificación de identidad gracias, está tan de moda hoy en día, a la inteligencia artificial, nos podemos apoyar en ella para implementar soluciones que analicen automáticamente documentos de identidad, pasaportes, prueba de residencias en segundos y no tengamos que tener pues, a un equipo, revisando ese tipo de información. Eso nos va a ayudar muchísimo a una reducción de tiempo y al fin y al cabo, a darle un OK o un KO al usuario que quiere empezar a usar nuestros servicios, ¿no? Para eso nos apoyamos, evidentemente, en la biometría y las pruebas de vida, ¿vale? No quiero entrar ahora justo en detalle, pero hay un montón de posibilidades, desde biometría facial, a biometría de voz, a un montón de posibilidades que básicamente lo que intentamos hacer es detectar fraudes en tiempo real mediante la detección de esos rostros falsos o de esos deepfakes o de esas voces, ¿no? Luego, por otro lado, está la conectividad con bases de datos globales, es decir, esa integración con bases de datos globales que podría ser, pues en nuestro caso en concreto en Tecalis, estamos conectados con la agencia tributaria, con la seguridad social, con el registro mercantil, eso para España, pero bueno, en otros países como Perú, pues estaríamos conectados con el RENIAC, en Argentina con el RENAPER, etcétera, 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 ¿vale? Esta integración con esa base de datos proporciona, una vez más, una capa de seguridad, ¿vale? Que conecta con, pues eso, con todas las listas internacionales de sanciones, de PEP y bases de datos de riesgo. Estas conexiones podrían estar, evidentemente, automatizadas para que salten alertas en el caso de que un usuario pudiese representar un riesgo para la compañía. Y luego, básicamente, como última estrategia eficiente, podríamos poner también ahí la firma electrónica para asegurar la conformidad del usuario, ¿no? Pero bueno, eso voy a entrar en detalle ya justo ahora y os lo explico más en detalle. Aquí tenemos algunos de nuestros clientes con los que estamos trabajando ahora mismo en soluciones fintech y cripto, que como podría ser el Banco Santander, en Pensumo, que tenemos un proyecto bueno, la verdad es que está feo que lo diga yo, pero es un proyecto muy chulo, muy innovador y que, bueno, que también evidentemente relacionado con servicios financieros y la parte de firma y KIC con Finastra. ¿Qué herramientas usan ahora mismo los mejores exchanges para crecer? Pues como decía, quizás me repito un poco, pero creo que a partir de la incorporación del reglamento MiCA va a ser crucial esa automatización y esa eficiencia de flujos. Entonces, nosotros podríamos ofreceros una variedad de soluciones que te permiten ir desde el primer punto del usuario, que sería esa acción comercial, hasta el usuario completamente onboardeado dentro de vuestra plataforma, ¿vale? Eso, evidentemente, garantizando un 0% de fraude de riesgo, que evidentemente el 0% es a lo que aspiramos, pero en algún momento puede ser que alguno se nos pueda escapar. Para intentar que todo esto, para evitar que estos pequeños porcentajes pasen, por un lado tenemos nuestra solución de verificación de identidad, que es Tecalis Identity, ¿vale? Que es la que estáis viendo en pantalla ahora mismo. El proceso es muy sencillo, es un proceso que debería durar entre 40 segundos y un minuto. Es un proceso en 3 pasos en el que no hace falta sacar foto. Hacemos un escaneado tanto del documento de identidad o pasaporte como de la biometría facial de la persona, como en la prueba de vida. Y en este primer paso, donde escaneamos la parte trasera del DNI, en el caso en concreto de España, pedimos primero al usuario que escanear la parte trasera del DNI, porque lo que vamos a hacer es leer el código MRZ que tiene, es el código de 3 líneas que aparece abajo de todo en el DNI, y vamos a hacer una llamada a la agencia tributaria para comprobar que este DNI
es legítimo, no ha sido modificado y por lo tanto es válido, ¿no? Luego, en el siguiente paso, aparte de comprobar que la información coincide con la parte trasera, o sea, la parte trasera de la delantera coincide, y recoger la biometría de la foto, que compararemos después con la prueba de vida. La prueba de vida es una prueba de vida activa y pasiva. Si habéis pasado algún proceso de onboarding en algún neobanco o en alguna telco, creo que este proceso os sonará. Y la prueba de vida es pasiva porque se te pide que pongas la cara en un círculo, ¿no? Y luego se te va a pedir una acción. Se te va a pedir que sonrías, que mires para arriba, que guiñes un ojo, se te va a pedir un gesto aleatorio para comprobar, pues eso, que no es un deepfake, que no hay una máscara, que no es una imagen plana, etcétera, ¿vale? Todo esto, en el caso de que hiciesen falta, pues, verificar, aparte de un documento de identidad, un carnet de conducir o cuentas bancarias o conexiones con bases de datos, como hablábamos antes, también podría, o sea, este flujo es completamente configurable, como decía al principio de todo del webinar. Toda la tecnología está desarrollada por nosotros y, por lo tanto, podemos incorporar y mezclar nuestras herramientas a nuestro antojo, ¿no? Por otra parte, podemos también hacer una validación de... una validación de documentos, ¿vale? Podríamos, pues como acabo de decir, en ese flujo anterior podríamos escanear y recoger una tarjeta de residencia, una declaración de la renta, un informe de vida laboral, cualquier modelo de la agencia tributaria, unas escrituras, ¿no? Pues ponernos aquí un poco ejemplos de lo que podemos hacer. Podemos hacer desde bastanteos de poderes automatizados, es decir, recogiendo unas escrituras, validando que esas escrituras son legítimas, es decir, haciendo una comprobación con bases de datos públicas para saber que esas escrituras pues no están modificadas, ¿no? Y son realmente tal y como dicen ser. Haciendo un bastante de poderes automatizado. Si te pido una declaración de la renta, también podría validarla de forma fehaciente. Podríamos automatizar con OCR lectura de nóminas, de recibos, de facturas. Bueno, aquí tendríamos, incluso podríamos hacer un scoring bancario, o sea, un scoring de cliente a través de, pues, tenemos varias formas, a través de documentación o a través de Open Banking. Podríamos conectarnos al Open Bank, o sea, a través de Open Banking a la banca online del usuario, gracias a la normativa PSD3, y por lo tanto hacer un scrapping de los últimos 3-4 meses y daros un scoring, aparte de una validación de IBAN y demás, chequeando cabeceras de la cuenta. O podríamos haceros un scoring de cliente basándonos en documentación, es decir, podríamos basarnos en una declaración de la renta, etcétera, ¿vale? Por otro lado, y normalmente esto suele ir ya más hacia el final del flujo, tenemos la parte de firma electrónica, ¿no? Es decir, el usuario entra, quizás se registra en un pequeño formulario en el que pone nombre, apellidos y email o teléfono y ya directamente pasa al KIC, ¿no? Y el KIC, pues lo que decíamos, puede ser desde solo la verificación de identidad o verificación de identidad con más checks de AML, PEP, evidentemente, a todos los crypto exchanges y cualquier empresa que se dedique a servicios financieros en España está afectada por regulación SEP Black y todo ese proceso, es que me he olvidado comentarlo antes, el proceso de verificación de identidad evidentemente iría totalmente grabado y os quedaría siempre prueba del proceso, ¿vale? Y por último, veríamos ahí un contrato que, gracias a que las soluciones anteriores también son nuestras, podríamos automatizar. Es decir, vosotros podríais generar un contrato tipo, una plantilla, ¿no? En la que dejaseis espacios en blanco donde pudiésemos poner unos campos dinámicos y esos campos dinámicos se van a autorrellenar con la información que hemos extraído del KIC. Ejemplo básico, claro, es pues nombre, apellidos, DNI, dirección. Bueno, quizás dirección lo podríamos dejar en editable, porque mucha gente tiene la dirección en el DNI que no es la dirección real en la que vive ahora mismo, porque bueno, vive de alquiler o lo que fuese. Pero, por ejemplo, nombre, apellidos, DNI son informaciones, o sea, son datos que no quieres que se modifiquen en el contrato y, por lo tanto, que quieres
una vez más, no quieres que el usuario cuando entre al proceso de firma tenga que rellenar su nombre, sus apellidos, su DNI, y entonces toda esa información vendría autorrellenada ya de la información que hemos recogido del KIC, ¿vale? Aquí, bueno, nuestra herramienta de firma electrónica tiene muchísimas posibilidades. Aparte de firma electrónica, también podéis mandar notificaciones electrónicas, ¿vale? Lo que se vendría siendo como un burofax digital. Entonces, un poco por resumir, ¿qué puede hacer Tecalis en este sector, ¿no? En esta industria? Por un lado, el alta de usuarios, ese tipo formularios KIC, ¿no? Con todas las verificaciones que tarde o temprano, bueno, más temprano que tarde, van a ser obligatorias. La validación documental, que en muchos casos agiliza tiempos tanto de respuesta al usuario como internamente en procesos. La verificación, bueno, esta verificación de identidad activa y pasiva fehaciente, que se deja registros, podríamos luego, una vez que tenemos la biometría facial del usuario, utilizarla para, se me está ocurriendo ahora mismo, un ejemplo claro es si dentro de vuestra plataforma hay algunas acciones que son un poco más sensibles, como por ejemplo cambiar la contraseña o cambiar el email o cambiar alguna información sensible del usuario, que le obligaseis a hacer un face match, o sea, a mostrar su cara para poder pasar como un factor de doble autenticación, ¿no? De, oye, ya sé que estás logueado, sé que eres tú, pero si estás cambiando esta información que es demasiado sensible, quiero realmente saber que eres tú, por favor, pues como desbloqueamos el móvil, ¿no? Con la cara, hacemos un chequeo y como nosotros tenemos guardado la biometría del KIC, podemos saber si es esa persona o no. Como hablábamos, firma electrónica tanto para onboarding de usuarios como para, una vez más, para operativa interna, proveedores, etcétera, o cualquier tipo de contrato que podáis firmar. Y luego tenemos una variedad de controles antifraude de última generación, pues como decía, tanto de conexión de bases de datos públicas como privadas, como otro tipo de desarrollos que hemos hecho, que, bueno, uno de ellos, por ejemplo, serían los desarrollos de Open Gateway que tenemos para hacer que la experiencia del usuario no se vea afectada y, sin embargo, hayamos metido más capas de seguridad al proceso. Para que os hagáis una idea, porque igual esto hay mucha gente que no lo ha visto o no lo entiende totalmente, ahora mismo, o sea, justo ahora os voy a enseñar una demo para que veáis cómo sería. Y bueno, evidentemente el scoring de cliente, ¿no? Que os comentaba antes, que se puede hacer tanto con Open Banking como a través de documentación. Y ahora justo os quiero enseñar un flujo de onboarding para un cliente que hemos, esto es un proyecto pues muy chulo que hemos hecho para un cliente y es un proceso de onboarding en el que incluye varias capas de seguridad. Lo vamos a ver. Vale, aquí con Open Gateway lo que vamos a hacer es SIM swap y number verification, ¿vale? Al principio de todo se le va a enseñar un formulario al usuario en el que completa nombre, apellidos y DNI y fecha de nacimiento y número de teléfono. Y ahí, cuando pones el número de teléfono, nosotros hacemos una verificación de SIM swap, es decir, si la SIM ha cambiado en las últimas 72 horas, y de number verification para saber si desde donde se está registrando coincide con el número de teléfono que nos ha dado, ¿no? Luego entraría en ese flujo que os enseñaba antes de 4 pasos, que realmente son 3 más el check de approval del KIC. Aquí escanearíamos, lo que os decía, no hace falta foto, el usuario simplemente tiene que dejar el dispositivo o el DNI, si lo está haciendo desde PC, delante de la cámara. Y aquí, de la misma manera, tampoco hace falta foto, todo este proceso quedaría grabado y invocaría a un proceso de firma, como os decía, que en un contrato que ya vendría prerellenado. Se acabaría el onboarding y te quedarían hechos todos los, bueno, aquí en este flujo en concreto podríamos ver, aparte de la verificación de identidad, podríamos ver listas, si está en alguna lista de anti-money laundry, PEP, etcétera. Hemos hecho comprobación de SIM swap, de number verification. Esos son controles, o sea, todos estos controles que os estoy diciendo son realmente sin fricción para el usuario, ¿vale? La única cosa que tiene fricción es realmente la propia verificación de identidad con el documento de identidad y la prueba de vida. El resto de chequeos, el usuario no es consciente de que se están haciendo, ¿vale? Si no queréis utilizar Open Gateway, podría ser mucho más rápido y sencillo este flujo que acabáis de ver,
te puedes evitar el primer formulario y directamente invocar al KIC, y ya con una vez hecho el KIC, yo ya tengo, o sea, ya tendríamos toda la información del usuario, ya podríamos generar pues una identidad, ya podríamos rellenar un contrato, ya podríamos bueno, pues, rellenar vuestro CRM. Evidentemente, esta solución estaría integrada con vuestros sistemas por API, SDK o como, bueno, como viésemos. Está disponible también, podríamos también hacer proceso en web, hay ya posibilidades infinitas, ¿no? Y hasta aquí sería el webinar de hoy. Espero que os haya gustado, os haya quedado un poco más claro qué trae Mica, qué trae consigo. Como siempre, viniendo de la Unión Europea no podía ser de otra manera que siendo con un poquito más de regulación. Y nada, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, os interesa saber un poco más sobre nuestras soluciones, os dejo aquí mi email de contacto y espero veros pronto.